Eso. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que nos va a dar hasta las entrañas. Vamos a hablar de las 5 heridas de la infancia. Cosas que podemos prevenir con ellos y cosas que podemos detectar con nosotros. Esto le sirve a padres, tutores, tengas hijos, no tengas hijos, podemos mejorar, nos puede servir muchísimo. Y como yo no soy experta en el tema, contacté con un psicólogo que nos va a desglosar el tema de una manera súper sencilla, lo hace ver muy fácil, pero realmente lo genial es que sí lo podemos entender. Y él es Diego, el psicólogo Diego, también conocido como El Rollo en el mundo de la poesía. Así es, él es escritor también. Tiene un libro que se llama Flores sin maceta y es uno de los iniciadores del colectivo Fondo a la Derecha. Aquí les dejo en la descripción algunos de sus datos, son muy buenos y también ayudan a sanar el alma. Diego, vamos contigo con las preguntas, ¿vale? Mi nombre es Diego Calderón, soy egresado pasante de la licenciatura en Psicología y voy a hablar de las 5 heridas que nos impiden ser nosotros mismos, teoría propuesta por Lise Bourbeau. ¿Cuáles son las heridas de la infancia? La autora propone 5 heridas y por cada una de ellas una máscara que utilizamos para poder afrontarla. Las heridas son la de rechazo, que el sujeto utiliza la máscara de huidizo, la herida de abandono, en la que el sujeto utiliza su máscara de dependiente, la herida de humillación, en la que el sujeto utiliza una máscara de masoquista, la de traición, en la que el sujeto utiliza una máscara de controlador, y la herida de injusticia, en la que el sujeto utiliza una máscara de rigidez. Es posible tener más de una herida porque generalmente una encubre otra que es la que más nos duele. En general, las heridas de injusticia y de traición son las que le dan al sujeto cierto control, cierto poder. Entonces, estas dos son las que generalmente encubren las otras 3, que son la de humillación, la de abandono y la de rechazo. ¿Quién comienza a investigar y a nombrar a esta teoría? Esta teoría parte de los estudios de Sigmund Freud, padre del psicoanálisis y gran teórico dentro del mundo de la psicología, y su propuesta del inconsciente, en el que mediante el acercamiento que tuvo con las situaciones de la histeria, él dijo que lo físico está íntimamente relacionado con las dimensiones emocionales y mentales del ser humano. Es aquí cuando su discípulo Wilhelm Reich continúa con sus ideas, con ese postulado, y 2 discípulos de él, que son Alexander Lowell y John Pierrakos, desarrollan el término de bioenergética, en donde se demuestra que el papel que desempeña la voluntad para curar enfermedades implica tanto al cuerpo físico como a las emociones y a los pensamientos. A partir de un proyecto realizado por el mismo John Pierrakos, pero acompañado de Eva Brooks, es donde la autora Lise Bourbeau saca y propone esta teoría. Cabe mencionar que se considera una teoría porque no hay evidencia científica que la respalde, sin embargo se sustenta en el trabajo de campo de la misma autora, por lo que no es una ley universal, sino que es un acercamiento a la realidad y un intento por describirla. ¿De qué edad a qué edad se generan estas heridas? De las 5 heridas, la de rechazo es la primera que se manifiesta. Esto puede darse desde el nacimiento del niño, por ejemplo, en la situación en la que sea un hijo no deseado o una situación en la que el hijo sea del sexo opuesto al que se esperaba, y a partir de ahí el propio individuo se percibe en este rechazo. Luego, la herida de abandono surge antes de los 2 años de edad. Un niño puede sentirse abandonado si su madre se encuentra de pronto ocupada con otro hijo, y esta herida puede hacerse más profunda en el caso de que este segundo hijo requiera de más cuidados y más atención, y entonces el sujeto en cuestión que tiene la herida de abandono pues se percibe que no va a poder recuperar esa como atención que tenía de su madre. La herida de humillación aparece entre el 1er y 3er año de vida, cuando el niño empieza a aprender a comer solo, cuando empieza a ir al baño, cuando empieza a hablar y a escuchar y a comprender lo que dicen los demás adultos, y por ejemplo puede darse la situación en la que se ensucia o en la que hace un desastre y la madre se refiere a él con un discurso en el que dice: ay, estás cochino,
ya te ensuciaste, o sobre todo si estas situaciones acontecen en público, y la madre lo hace como en grande, pues es cuando el hijo empieza a percibir pues esta humillación ante los demás. La herida de traición se da entre los 2 y los 4 años de edad durante la formación del complejo de Edipo. El complejo de Edipo es otro término propuesto por Sigmund Freud, en el que en este momento no ahondaré, pero que pueden encontrar directamente en el libro de la autora Lise Bourbeau. Ahí te da una pequeña explicación, o directamente en las obras del mismo Freud. Y por último, la herida de injusticia surge en el momento en el que se desarrolla la individualidad del niño, lo que ocurre aproximadamente entre los 3 y 5 años de edad. ¿Cómo afectan estas heridas en personas con hijos? La autora menciona en su libro que cada herida se vive específicamente por el trato con un progenitor, es decir, con un padre en específico. La herida de rechazo se vive con el progenitor del mismo sexo. La herida de abandono se vive con el progenitor del sexo contrario. La de humillación se da generalmente con la madre, o puede ser también con el padre en el caso de que haya sido este quien le haya enseñado al niño a comer, a vestirse, a comportarse, y que haya puesto como especial atención en esos cuidados. La herida de injusticia se vive con el progenitor del mismo sexo. En este caso, pues por ejemplo, yo, siendo el sexo masculino, vivo la herida de injusticia con lo que es mi padre, porque es la persona del mismo sexo, mi progenitor del mismo sexo. Generalmente nuestros padres tienen heridas muy similares, y es por eso que nosotros tenemos las heridas que tenemos. Citando a la autora en su libro dice: es normal, por ejemplo, que un joven odie a su padre porque siempre lo hizo sentirse rechazado, y que con el tiempo transfiera este mismo odio a los demás hombres o incluso a su propio hijo, quien se sentirá genuinamente rechazado de la misma manera en que esa persona se sintió. Entonces nosotros vamos por el mundo manejándonos con estas heridas, y es muy sencillo que en la interacción con nuestros propios hijos también pues les causemos como sus propias heridas. ¿Cómo podemos trascender o reparar estas heridas? Es muy importante prestarle atención al cuerpo, porque muchas veces nosotros, como ya lo había dicho, podemos caer en esta interpretación de la experiencia que estamos viviendo como algo humillante, como algo de abandono, cuando la realidad es que puede ser como más profundo. Esto sucede porque es el ego el que nos impide ver nuestras propias heridas, justamente porque las máscaras que se crean tienen la finalidad de protegernos de este sufrimiento, de este miedo que le tenemos al posible rechazo, al posible abandono, a la misma humillación, y por lo tanto es complicado empezar a visualizar cuáles son las heridas con las que nos manejamos en el día a día a través del discurso. Por eso es importante prestarle atención a lo que nos está diciendo nuestro propio cuerpo. Nuestras heridas están íntimamente relacionadas con alguno de nuestros padres, por lo que es importante sentarnos con ellos, hablar sobre este tema, ver cómo nos perciben, porque siguiendo el ejemplo que había hecho la autora del sujeto que repite esta situación de rechazo con su propio hijo, pues el hijo también lo empieza a experimentar, porque el padre lo vive de esa manera. Entonces los dos están en este mismo canal rechazándose el uno al otro. Y sobre todo perdonarlos, porque ellos han actuado a través de sus heridas a lo largo de nuestra crianza por esta misma experiencia que ellos han tenido. Entonces no es como que sean culpables de nuestras propias heridas, sino que ellos han actuado de la forma en la que han podido resolver con las situaciones que viven, y por lo tanto es importante ser compasivo. Y pues ya por último, así como somos compasivos o intentamos serlo con nuestros propios padres, pues también es importante perdonarnos a nosotros mismos y asumir la idea de que nosotros también nos manejamos a través de estas máscaras, y podemos llegar a rechazar, a abandonar, a humillar, a traicionar y a ser injustos con las demás personas. Entonces, cuando uno empieza a visualizar sus propias heridas, la idea es que sea un poco más empático con el otro, y por ende empieza a ser
compasivo consigo mismo y trate de ir resolviendo cada una de esas máscaras con las cuales se ha manejado. Muchísimas gracias al psicólogo Diego. Estamos muy agradecidos aquí en el espacio de Casaír porque nos hayas explicado todo este rollo de las heridas de la infancia. Muchas gracias, de verdad, Mom Tutor. Si detectaste alguna, ya sabes, empezamos admitiendo, después para el proceso de corregir hay que buscar ayuda con algún profesional y así tenemos como resultado palomitas de buena vibra para los peques. Muchas gracias por estar siguiendo Casaír. Un abrazo grande y mucha buena vibra. ¡Chao! ¡Chao! Bye. Bye.